El proceso de enseñanza-aprendizaje. La categoría más importante de la didáctica por ser su objeto de estudio es el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero debido a que transcurre en diferentes contextos sociales, para identificar al proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en centros docentes, se usa el adjetivo escolarizado. Va a resultar difícil definir y caracterizar el proceso de enseñanza-aprendizaje porque existen múltiples opiniones sobre los rasgos esenciales. El proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es la formación científicamente planeada, desarrollada y evaluada de la personalidad de los alumnos de un centro docente. Pero, ¿por qué se le considera un proceso? Porque va a transcurrir de manera sistémica y progresiva, lo cual va a conducir a cambios cualitativos en los alumnos, en aspectos como cognitivos, afectivos y conductuales. Los principales componentes que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje son el objetivo, el contenido, el método, el medio, la evaluación y las formas de organización. Las leyes van a regir en torno a las características de este proceso y las cualidades de estas leyes científicas van a poseer valor metodológico para comprender, explicar, conducir y evaluar este proceso. Además van a ser inherentes, universales y objetivas, lo cual permitirá la conducción científica de este proceso. La primera ley va a descubrir la condicional histórica y social, en el cual vemos que todo proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado está determinado en todos sus elementos por el contenido histórico-social al cual pertenece, por lo cual para un momento dado de su desarrollo histórico, el proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá una imagen pedagógica de sus problemas, necesidades, aspiraciones, de acuerdo al nivel de desarrollo social en el que se desenvuelva. Según esta ley, no es posible interpretar que el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda ser apolítico, porque siempre va a ser un reflejo selectivo de la realidad social a la cual responde. La segunda ley se va a relacionar con la anterior y va a manifestar una relación interdependiente entre la formación de conocimientos, habilidades, intereses e ideales que se van a materializar en actitudes. Presenta la ley una unidad dialéctica entre la instrucción y la educación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, va a identificar la comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje no es neutra respecto a una posición axiológica específica. La tercera ley, funcional, va a expresar que todo proceso de enseñanza-aprendizaje sea un sistema que funcione bajo influencia multifactorial. La modificación de uno de estos va a generar la modificación de todos, ya que todos van a estar bajo acción simultánea de leyes y factores influyentes tales como la familia y la comunidad. Este proceso hace que sea complejo y diverso, y también se traduce en un recurso metodológico de la actuación docente e investigativa. La utilización de estas situaciones futuras de la vida y del aprendizaje van a permitir que la funcionalidad responda a las preguntas: ¿para qué sirve lo que he aprendido? ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en situaciones concretas de la vida? ¿Qué puedo aprender con lo que he aprendido hasta hoy? ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido para seguir aprendiendo? Las respuestas a estas preguntas son indicadores pertinentes sobre la flexibilidad de los aprendizajes. Y estas leyes están dirigidas a optimizar el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Es considerada en la teoría y la práctica didáctica como pieza clave y estratégica. Se reconoce una relación directa entre las leyes a fin de la educación y los principios didácticos. Si no se establecen cuáles son estos principios didácticos universales, no se van a poder lograr porque se va a dar una contextualización implícita e inevitable del proceso de enseñanza-aprendizaje en condiciones ideológicas, políticas, económicas, sociales, históricas y culturales. De esta manera, los principios didácticos van a ser decisiones sociales y van a ser válidos si corresponden con la demanda social que se les determina. Para esto es necesario tener en cuenta y establecer los siguientes criterios: necesidad de atender a las leyes esenciales del proceso, a las relaciones genosiológicas esenciales, a la necesidad de corresponderse con una concepción de aprendizaje y a la necesidad de corresponderse con una concepción teórica del proceso pedagógico, sin olvidar el didáctico y las posibilidades y realidades de la práctica escolar vigente.
Los principios didácticos no son iguales a las leyes del proceso de enseñanza-aprendizaje, a pesar de que muchas veces no son tomados en cuenta, contienen características que los diferencian. Pero esto no quiere decir que no haya una relación. Al contrario, presentan un vínculo relativo, más aún cuando se llega a la práctica de la teoría empleada. Y es allí donde se presentan actitudes para poder planear, analizar, investigar y poder sacar y generar resultados con el propósito de optimizar y tener un gran valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela. Todos los profesionales competentes a la educación deben exigir el cumplimiento de los principios didácticos que en la sociedad se deben llevar a cabo y manifestarse en cada etapa con el simple favor de beneficiar este dicho proceso, porque al no tomarlos en cuenta o cambiarlos, desviamos el objeto pedagógico que queremos realmente obtener y entorpecemos este proceso. No podemos decir que existe una enseñanza si no hay aprendizaje, al igual que decir que se aprendió algo si no hubo una enseñanza. Este proceso tiene una relación fina con ambas partes que se complementan y no puede haber una sin la otra. Por ello se debe dar importancia a ambas para tener la meta de aprender y detrás de ello una buena enseñanza educativa e instructiva. Tanto los principios como las leyes le dan forma al proceso de enseñanza-aprendizaje. Como sabemos, el alumno es el centro de esta actividad. Es por ello que nuestro enfoque debe ser en su beneficio y estar a su favor. Albert Einstein fue un físico alemán de origen judío. Tenía una mente asombrosa, lo cual ha sido un tema de discusión durante varias décadas. Sus frases y enseñanzas y la manera en que veía el aprendizaje dejará grandes lecciones a generaciones futuras. Aunque se ha asociado su trabajo con el de la energía atómica, Einstein siempre consideró que su participación en el invento fue muy directa. Su teoría de la relatividad ha tenido implicaciones, no solo en la física, sino en la explicación de muchos fenómenos importantes para la ciencia. Las lecciones de aprendizaje que Einstein dejó fueron estas. Comprende la importancia de tu trabajo. El conocimiento no es un destino, es un proceso. La humildad conduce al descubrimiento. El conocimiento no puede separarse de su aplicación y en el aprendizaje no hay fracasos. El proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. Muchos autores dieron aportes para llegar más a fondo a la búsqueda del sentido del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, la psicología es una rama de la cual va muy de la mano con la educación para resolver algunas dudas sobre el aprendizaje. Los aportes de la práctica educativa y el desarrollo de este proceso durante muchos años en la sociedad se han desenvuelto procesos en la educación, pero ahora se busca la relación exacta entre la enseñanza y el aprendizaje, pero no de forma individual, sino en conjunto, porque así es como funciona. La teoría epistemológica genética, que estudia el desarrollo y el origen de las capacidades cognitivas desde su origen orgánico, biológico y genético, de Jean Piaget, hizo descubrir que cada individuo se desarrolla a su propio ritmo. Piaget afirma que el aprendizaje es una reorganización de estructuras cognitivas, así como también la consecuencia de los procesos adaptativos al medio, la asimilación del conocimiento y la acomodación de estos en las estructuras. La asimilación de lo que aprenden, lo que observan, lo que están viviendo y la acomodación como los nuevos conocimientos se acomodan a los previos. Joseph Novak mantiene que los conocimientos se pueden adquirir de dos maneras. El aprendizaje por descubrimiento, el cual es utilizado por los niños cuando adquieren los primeros conocimientos. El aprendizaje receptivo. Este es basado en la memorización de los conceptos, pero sin entenderlos. Propone con esto un aprendizaje activo, elaborando un mapa conceptual, estableciendo relación entre los conceptos. Ahora Lev Semonovich Vygotsky. Fue un psicólogo ruso. Su teoría se basa en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por ende en el ambiente en el que se desarrolla. Vygotsky considera el aprendizaje como una construcción social compartida. Los niños aprenden en la interacción social. La cultura en la que nacemos y la sociedad son factores muy influyentes. Las investigaciones de Vygotsky se centran en el pensamiento, el lenguaje,
la memoria y el juego del niño. Informa que el lenguaje es un instrumento imprescindible para el desarrollo cognitivo del niño. Luego la conciencia progresiva que va adquiriendo le proporciona un control comunicativo, además que el desarrollo lingüístico es independiente del desarrollo del pensamiento. Albert Bandura. Él afirma que el comportamiento se aprende por observación e imitación de modelos. Este proceso se llama aprendizaje por observación o moldeamiento. Para que una persona aprenda algo, debe de darse lo siguiente: la retención, que ayuda a recordar lo que se ha observado; la reproducción, que es la habilidad de producir la conducta; y la motivación para querer adoptar esta conducta. Bandura asegura que el individuo es capaz de transformar su experiencia original en algo con lo que nunca antes tuvo contacto. Jerome Bruner es psicólogo y pedagogo estadounidense. Se basó en el aprendizaje por descubrimiento, que es el mejor medio para estimular el pensamiento simbólico y la creatividad de cada individuo. Su teoría propone la instrucción para que se intente exponer los mejores medios de aprendizaje y lo que se quiere enseñar, relacionada con el fin de mejorar el aprendizaje. Implica dar al aprendiz las oportunidades para involucrarse de manera activa y construir su propio aprendizaje a través de la acción directa. Nos retrasa un poco los problemas pasados que aún predominan y no podemos enfocarnos totalmente en la necesidad de educar el presente para el futuro. Sobre los problemas más significativos, aún pertinentes, podemos identificar los siguientes. El proceso que pretende una adaptación sumisa del estudiante, en donde se rige a los conocimientos que le han dado, no permitiendo desenvolver su capacidad investigadora, ni el desarrollo de las necesidades de cada estudiante. Muchos agentes que intervienen en este proceso se enfocan por tener una enseñanza correcta e incluso tradicional, sin tener en cuenta el valor del aprendizaje y los logros de los estudiantes. También podemos ver que el maestro aún continúa siendo el protagonista de este proceso, ya que él es quien posee el conocimiento y quien es el que debe ser imitado por los estudiantes, y esto es algo propio de una comunicación unidireccional. También vemos que la formación y desarrollo de un pensamiento analítico, crítico, alternativo, independiente y por lo tanto creativo no es atendida en el lugar necesario durante la práctica escolar, y esto es por la reproducción mecánica de informaciones y ejecuciones, que aún sigue siendo un rasgo distintivo de los procesos que planifican los docentes. También se logra evidenciar que los libros de texto aún son exclusivamente la fuente impresa del contenido de los cuales el estudiante trabaja, y se ignora las potencialidades para un trabajo didáctico usando fuentes alternativas y diversas del contenido de enseñanza-aprendizaje, los cuales pueden ser la prensa plana, televisión, radio y otros, como las nuevas tecnologías de información y las comunicaciones, lo que llamamos TIC. Otro punto a tratar es que el proceso de enseñanza-aprendizaje sigue siendo dominado por lo instructivo, quedando en segundo plano y en calidad de subproducto lo educativo. También se puede ver que los materiales educativos y las palabras que los maestros abordan en los contenidos de enseñanza-aprendizaje en muchos casos carecen de pertinencia y no son significativos para los estudiantes, no poseen el valor y el sentido que los estudiantes necesitan. Esto está estrechamente relacionado con la práctica de aprendizajes memorísticos a la que estamos acostumbrados. También se puede ver que los procesos de autoconocimiento están ausentes, es decir, los docentes estudian y aprenden del mundo, pero no aprenden sobre los procesos cognitivos propios, es decir, no se aprende cómo se aprende. Esto va de la mano con la ausencia de la enseñanza de estrategias de aprendizajes. Como consecuencia de las deficiencias anteriormente mencionadas, es la práctica de considerar el aprendizaje escolar como un proceso acumulativo y no como uno formador, de transformador y de desarrollo de la personalidad. Otra deficiencia que se logra apreciar es que se espera que diferentes estudiantes obtengan iguales aprendizajes, ignorando que cada uno tiene su propio proceso cognitivo y que este debe ser personalizado, único e irrepetible para cada estudiante.
Por ello, ante la realidad y las demandas sociales por un proceso de enseñanza-aprendizaje cualitativamente diferente, surge en la teoría y en la práctica de la didáctica el sistema teórico-práctico sobre el aprendizaje desarrollador, y se asumen aquí fundamentos teóricos esenciales sobre los cuales se puede plantear y conducir un proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollador. Como resultado de valiosas investigaciones psicológicas y pedagógicas, se ha llegado a concluir que el aprendizaje es el proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, convivir y ser construidos en la experiencia sociohistórica, en la cual se producen como resultados de la actividad del individuo y de la interacción con otras personas, cambios relativamente duraderos y generalizables que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como personalidad. Bajo esta definición, se toman las siguientes consideraciones. Primero, que el aprendizaje es proceso y resultado, y en él estamos involucrados todos, y resulta ser en realidad una experiencia personal. También que el aprender es un proceso sistemático y permanente. La tercera es que el aprendizaje es un proceso de interiorización de parte de la cultura universal. Y también que en los procesos cognitivos se producen, desarrollan y se transforman tantos elementos intelectuales como afectivos, volitivos y conductuales, y que en el proceso de aprender se aplican métodos, recursos y materiales. La función social de la escuela como institución adquiere un valor especial y es la necesidad de una transformación radical en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y para ello llegamos a un concepto de aprendizaje desarrollador. Un aprendizaje desarrollador es aquel que garantiza en el individuo la apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el desarrollo de su autoperfección constante, de su autonomía y autodeterminación y la íntima conexión del proceso de socialización. Para llegar a un aprendizaje desarrollador en el estudiante, se sugiere trabajar en las siguientes cualidades: ser activos y regulados. El estudiante es constructor de su propio aprendizaje, es el protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, el estudiante aquí es muy consciente, es decir, comprende intelectualmente cuáles son sus responsabilidades. Por otro lado, la escuela debe propiciar los procesos de análisis críticos, pensamiento alternativo, lógico, flexible, original y además abierto ante la necesidad de cambios y contenidos. También hablamos de una cualidad metacognitiva. El aprendizaje es, además de activo, una reflexión metacognitiva que deviene de un aprendizaje autorregulado. Los procesos de reflexión cognitiva permiten al estudiante llegar a comprender los motivos internos y externos de su aprendizaje, es decir, para qué y por qué estamos estudiando. Por otro lado, la significatividad, entendida como un proceso de integración armónica de los factores cognitivos y afectivos. Aquí consideramos la concepción de David Ausubel sobre su teoría aprendizaje significativo. Sin embargo, esta no comprende netamente a la teoría. Esta significatividad es en el aprendizaje desarrollador se enriquece con otras facetas que contribuyen a reforzar y además aumentar el sentido que el estudiante da a los contenidos de su aprendizaje. También hablamos de una triada significativa. El estudiante sabe cómo utilizar y tener una oportunidad de aplicar lo que aprende. La convivencia de un aprendizaje activo, productivo, reflexivo y autorregulado. La dimensión significativa del aprendizaje desarrollador es la expresión de la actitud consecuente como la unidad dialéctica de la instrucción y la educación. También hablamos un último contenido como elementos motivacionales. La teoría sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje se distingue en dos facetas interrelacionadas. Primero es la necesidad de surgir, que se manifiesta en las motivaciones internas del sujeto. Además, también tenemos la materialización del sistema de autovaloraciones y de expectativa de signo positivo hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las cualidades en las que se debería trabajar serían las condiciones básicas para promover un aprendizaje significativo, que se darían en la tríada significativa, la afectiva, la conceptual y la práctica, que requieren de una motivación, de una actitud favorable y deseos por aprender del estudiante.
También se requiere de los conocimientos en la relación de los nuevos aprendizajes e ideas previas, en los contenidos que se ofrecen en cada plan de estudio y, por último, una construcción de los significados claros y específicos, bien estructurados, que se logran cuando el estudiante sabe cómo y tiene la oportunidad de aplicar lo que aprende en conexión con la formación integral del estudiante. Para lograr un aprendizaje desarrollador, es necesario los elementos motivacionales, donde se distinguen dos facetas interrelacionadas. La motivación intrínseca, que se evidencia cuando existe un interés por la materia en sí misma, hacia el aprendizaje y se complementa mientras más activo y productivo sea el estudiante. La segunda faceta estaría en relación con la motivación extrínseca, que se manifiesta con el interés que surge como resultado de las ventajas ofrecidas por la materia, por el profesor o por el método que éste emplea, y asimismo por el grupo al que pertenece el alumno. Las características de la actividad de la enseñanza. El ambiente. Surge la creación de un ambiente de trabajo asertivo con participación de los estudiantes y comunicación entre ellos. La estimulación. Se da el reconocimiento y la interpretación pedagógica de la relación entre estudiantes. La orientación, que se da hacia los fines formativos. La organización y realización, que se conectan con las actividades evaluativas formativas. Las expectativas. Deben ser efectivas y positivas sobre el proceso de aprendizaje y sus resultados. La interdisciplinariedad. El establecimiento de relaciones e integraciones entre las diferentes asignaturas. Las condiciones, que favorecen la concentración del estudiante. La atención, hacia las particularidades que distinguen a cada estudiante como sus aptitudes. Las cualidades del estudiante en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es protagonista, ya que es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es autónomo, ya que es constructor, reconstructor de sus saberes. Presenta una actividad cognoscitiva. Esta domina por el reconocimiento y la resolución de problemas. Presenta el desarrollo de un pensamiento complejo, el desarrollo de un pensamiento analítico, reflexivo, crítico, creativo y alternativo. El estudiante es recursivo, ya que aprende con carácter integrador, establece relaciones, interrelaciones intra e interdisciplinarias. Metaconocimiento. El estudiante es quien forja su propia personalidad y la forma de actuar. También busca desarrollar conciencia y control sobre los procesos de pensamiento y aprendizaje, como conocimiento, concientización, control y naturaleza del propio ser. Interés. El estudiante sabe que tanto en la vida escolar como también en la vida social se puede cometer errores, pero que estos errores no son excusas ni mucho menos impedimentos para no alcanzar el objetivo a lo que desea llegar. El estudiante al querer algo se esfuerza y busca fuentes para llegar a su objetivo. Ante ello es insistente y no descansa hasta lograr su objetivo. Satisfacción. La satisfacción de un estudiante es un estado mental que se produce por la optimización de la retroalimentación cerebral. Es un sentimiento de placer y algarabía que se da de acuerdo al logro obtenido. Es un factor contextual de motivación y es importante que el estudiante desarrolle este tipo de sentimiento, si así se le podría llamar a lo que siente, de cumplir con uno de sus objetivos académicos. Conclusiones. El proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es una formación planeada, desarrollada y evaluada de manera sistemática y progresiva en cualquier nivel educacional. Todo proceso de enseñanza-aprendizaje como ciencia se atribuyen en leyes para comprender, explicar, predecir, conducir y evaluar el proceso y el contenido de los principios, resaltando su conducción científica en todas las instituciones docentes. Ante la realidad y las demandas sociales, los problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, existe la necesidad de educar para el presente y futuro, tomando en cuenta no solo la calidad de la enseñanza, sino también el aprendizaje.